Sean ustedes bienvenidos. Agradecemos a todas y a todos ustedes el haber atendido esta invitación y el distinguirnos con su presencia. Este evento es organizado de manera coordinada por la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la 57ª Legislatura del Estado, así como por el Instituto Electoral de Querétaro, bajo el recibimiento de la máxima casa de estudios, quienes, como siempre, están abiertos a todo aquello que aporta a la sociedad queretana. Para el Instituto Electoral de Querétaro, este evento se enmarca dentro de las actividades del Plan Bianual de Educación Cívica, promoción de la cultura democrática y participación ciudadana, ya que busca acercar a los queretanos las reflexiones de distinguidos juristas y politólogos acerca de temas trascendentes de la democracia mexicana. De la misma manera, la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la 57ª Legislatura busca generar la aportación de las mejores ideas basadas en la información de los expertos a fin de integrarlas a la legislación local. Demos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan en el presidio. Recibamos al diputado Jorge Lomelí Noriega, presidente de la mesa directiva de la 57ª Legislatura del Estado. Recibamos al doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibamos al licenciado Jorge López Portillo Tostado, secretario de Gobierno Estatal y representante personal del licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador constitucional del Estado. También está con nosotros el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la 57ª Legislatura del Estado. También se encuentra con nosotros el licenciado José Vidal Uribe Concha, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Recibamos también a la doctora Gabriela Nieto Castillo, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. A fin de dar comienzo a las intervenciones, recibamos las palabras de bienvenida y presentación del currículum del conferencista a cargo del diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo con respeto y agradecimiento por su asistencia y su presencia al doctor Héctor Fix Fierro, quien, como ya mencionaban, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Saludo también al presidente de la mesa directiva de la 57 Legislatura, cual soy miembro. Gracias por su presencia, señor presidente del Poder Legislativo. Agradezco en particular la presencia del señor secretario de Gobierno, licenciado Jorge López Portillo. Bienvenido. Desde luego, agradecemos también la participación y la presencia de la directora de la Facultad de Derecho de esta nuestra casa máxima de estudios en el Estado y que hoy se engalana como anfitrión para este magno evento. Y agradezco también la presencia y con quien hemos venido trabajando este tipo de eventos del licenciado José Vidal Uribe Concha, presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Para nosotros, así lo hemos discutido ampliamente, su servidor en calidad
presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales y el presidente del Instituto Electoral, es de suma importancia las consultas para la reforma. Sin embargo, no puede haber consulta si no hay previa información. Este se enmarca en una serie de eventos que ya dimos inicio con la presentación de la revista de Derecho Electoral que edita el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que dirige el doctor César Astudillo, quien nos acompañó hace poco más de un mes. Tenemos un sinnúmero de eventos posteriores a este. La finalidad última es consultar a la población, consultar a la academia, consultar a los políticos, consultar a los presidentes de los institutos políticos, consultar a los estudiantes, consultar a la ciudadanía para recabar y conocer sus opiniones. Pero insisto, esta consulta tiene que ser previamente informada por especialistas en la materia, por especialistas que sin canteos político-partidistas nos vengan a decir desde los centros de investigación, desde los centros de análisis, desde la academia, sus puntos de vista. Y hecho lo anterior, será mucho más productiva la consulta ciudadana. El doctor Héctor Fix Fierro, como ya lo mencionábamos, es director el más prestigiado, creo que así lo puedo decir con todas sus letras, sin ofender a nadie, del más prestigiado Instituto de Investigaciones Jurídicas del país. Y creo que no requiere mayor presentación. Enhorabuena, bienvenido, doctor. Recibamos ahora el mensaje alusivo al evento de parte del diputado Jorge Lomelí Noriega, presidente de la mesa directiva de la 57ª Legislatura del Estado. Muy buenos días a todos, especialmente a nuestro invitado de honor, doctor Héctor Fix Fierro. De verdad que es un honor contar con su presencia, con su ponencia, e indiscutiblemente me siento muy motivado de estar aquí en mi alma mater. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería y hoy trabajamos de políticos, pero con el mismo gusto que hicimos el trabajo cuando salgo de la carrera y ejerzo la profesión durante muchos años. Y con esa misma pasión hoy trabajamos justamente para que Querétaro las cosas funcionen mejor en el marco que hoy tenemos en encargo. Licenciado Jorge López Portillo, representante personal de la señora gobernadora y secretario de gobierno. Licenciado José Vidal, es un gusto también saludarle. Doctora, un placer. Colega, también diputado José Apolinar Ledesma, perdón, ya estoy cambiando casillas. De verdad que hoy estamos de plácemes porque el que me antecedió justamente ha dicho algo muy importante. Para nosotros poder, en términos de diputados, escucharlos, necesitamos poder decirles con claridad y ofrecer todo el marco que es necesario para que tanto la población universitaria como todas las personas que son doctas en la materia y que tienen el conocimiento preciso de los tiempos también en lo que hoy se está trabajando justamente, puedan aportarlo, puedan exponerlo y sobre todo puedan decir lo que ellos en el marco de lo que es la dinámica de Querétaro está surgiendo, porque Querétaro es dinámico. El Querétaro de hoy no se parece al de hace 10 años. Querétaro ha crecido
en una forma increíble del año 1970 a la fecha. Hemos crecido 4 veces en población, pero 14 veces en extensión. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no adecuamos el marco jurídico en todos los aspectos, que si nosotros no modernizamos las leyes y que si nosotros no vamos al día, estamos condenados a fracasar. Por eso es que hoy a esta comunidad universitaria, a los que empujan, a los que generan ideas, a los que generan el empuje del progreso, está destinado su participación también. Doctor Fix, nuevamente es un honor como presidente de la 57ª legislatura tenerlo en esta comunidad universitaria y en este acto tan importante. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos. Bueno, y sin más preámbulo, recibamos la conferencia Derechos Políticos y Participación Ciudadana en la Reforma Constitucional de 2012 a cargo del doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, ¿se escucha? Sí. Muy buenos días. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación para estar con ustedes esta mañana al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, al Congreso del Estado de Querétaro, a la Universidad y a su Facultad de Derecho. Y por supuesto me siento muy honrado de que estén aquí tan distinguidas personalidades en la mesa. La verdad me siento entre conmovido y agobiado porque la verdad es que les voy a ofrecer una modesta charla, no sé si eso ameritaba realmente el realce que le dan a este acto. Trataré pues de quedar en buenos términos. Muchísimas gracias pues, por la invitación y la hospitalidad de esta mañana. Bien, el propósito de la charla es hacer un análisis de la reforma política que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del año pasado, en lo que se refiere a los derechos políticos y la participación ciudadana. Ustedes saben que hay otros temas en esa reforma que se publicó, lo de la iniciativa preferente al presidente de la República, la sustitución del presidente en ciertas condiciones, la toma de protesta, los organismos reguladores, en fin, hay una serie de temas que finalmente lograron aprobación por el Congreso y las cámaras, y las legislaturas locales. Otros temas se quedaron ahí pendientes, como el de la reelección de los legisladores, en fin. Creo que es una reforma que sigue la misma dinámica de muchas de las reformas que hemos tenido, ¿no? de avanzar algunos pasos, siempre a veces de manera paulatina, ¿no? Los temas que logran consenso y los que no, pues ahí se quedan con la posibilidad de que más adelante vuelvan a ser revisados y quizá puedan ser aprobados. Bien, antes de entrar en el análisis de la reforma, yo quisiera hacer 3 consideraciones previas. La primera consideración tiene que ver con la relación que existe entre los derechos políticos con el sistema político y el sistema electoral. Creo que esto es algo que está implícito en muchas de las cosas que analizamos, pero creo que hay que hacerlo explícito. Hay que empezar diciendo que los derechos políticos pues, son claramente derechos humanos y son derechos fundamentales. Esto lo reconocen así los pactos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, aunque tradicionalmente la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia consideró que los derechos políticos no eran garantías individuales y eso los excluyó de la protección del juicio de amparo. Podríamos decir que había buenas razones para esta consideración, pero la verdad es que el día de hoy hay una consideración general de que estamos hablando de derechos humanos. Son derechos que se atribuyen a los ciudadanos para reconocerles la prerrogativa de participar en asuntos públicos, y esta participación sucede fundamentalmente a través de votaciones, de consultas populares, de la ocupación de cargos públicos y de la facultad de iniciativa. Ahora, también es importante ver que estos derechos no corresponden a una determinada estructura de las instituciones políticas o electorales. Es decir, el hecho de que seamos
titulares de derechos políticos no significa que tengamos que tener un determinado sistema electoral o un determinado sistema de gobierno. De los derechos políticos no se deriva la decisión en favor de un sistema de gobierno presidencial o parlamentario o a favor de la representación proporcional o de la elección por mayoría. La función de los derechos políticos es distinta. Los derechos políticos lo que hacen es dar fundamento y legitimidad al sistema político electoral. Esa es su función. Y claro, hay un margen, y esto es importante, un margen de decisión para configurar las instituciones electorales y las instituciones de gobierno que es compatible con la consideración estricta de los derechos políticos. Un punto que creo yo también hay que resaltar es insistir en que los derechos políticos del ciudadano son los derechos primarios y originarios. Los partidos y las organizaciones políticas también tienen derechos, pero sus derechos son derivados. Y creo que esto tiene importancia cuando analicemos el tema de las candidaturas independientes. La segunda consideración es ver que la evolución y el perfeccionamiento de los derechos políticos en nuestro país ha sido muy gradual y paulatino. Muy poquito a poquito, ha sido muy gradual, y creo que en ese sentido la reforma del año pasado tiene que verse en esa línea. Pensemos, por ejemplo, que en el siglo XIX, una vez que inicia la etapa independiente de nuestro país, tenemos lo que se llaman las elecciones indirectas en segundo y tercer grado. No había una elección directa de los diputados o de los representantes populares, del presidente de la República, y había lo que se conocen como limitaciones censitarias, restricciones de tipo económico. Quien tuviera un cierto ingreso tenía derecho a participar en las elecciones, quien no, bajo la idea de que pues quien no tiene ninguna propiedad tampoco tiene ningún interés en el gobierno del Estado, y se ponían también restricciones de saber leer y escribir. Por ejemplo, los sirvientes, los domésticos, pues no, tampoco tenían derecho a participar en las elecciones, bajo la idea de que pues, no tenían una voluntad libre que expresar. Y un poco este fue también el argumento que se dio hasta incluso 1917 en relación con el voto de las mujeres, ¿no? Decían los constituyentes, bueno, las mujeres están en su casa, están sometidos a la autoridad de su marido, y entonces pues no tienen una opinión distinta e independiente que expresar. Sin embargo, poco a poco se fueron eliminando estas restricciones, se introdujo la elección directa del Congreso, la elección directa del presidente de la República, esto hasta 1912, se eliminaron las restricciones censitarias, económicas y de instrucción. El voto de la mujer se aprobó finalmente en 1946 para las elecciones municipales y en 1953 para las federales. En 1969 se redujo la edad para votar de 21 a 18 años, y finalmente en 1996 se hizo una reforma que abrió la posibilidad del voto de los mexicanos en el extranjero. Bien, ha habido otras reformas menores a las que no voy a hacer referencia, pero pueden ver ustedes que vamos avanzando y que cada una de las reformas ha ido ampliando, finalmente de eso se trata, ha ido ampliando las posibilidades de participación de los ciudadanos, y con la reforma del año pasado se amplían todavía más. Aquí también es importante señalar que digamos, ha sido frecuente que sean los estados los que han ido a la vanguardia de los cambios en materia de derechos políticos. Es decir, esto que yo les he reseñado pues es el panorama a nivel nacional, pero los estados se han adelantado en varios de los temas, en el tema de las elecciones directas, en el tema, por ejemplo, del voto a la mujer. Fueron estados como Chiapas y Yucatán desde los años 20 del siglo pasado los que reconocieron el derecho del voto de las mujeres, pero obviamente limitado al territorio de esos estados. Y también han sido los estados de la República los que han introducido ya desde hace tiempo todas estas figuras de democracia semidirecta o de consultas populares, como el referéndum, el plebiscito, en sus constituciones y en sus leyes. Pero también creo yo que es justo añadir que mucha de esa reglamentación no ha sido funcional, no está bien pensada. No sé si es
intencional hacerlo de tal manera que esté en la Constitución, que se pueda decir que ese Estado ya tiene estas figuras, pero que en la práctica no se alienta su funcionamiento. Y finalmente, la tercera consideración tiene que ver con los derechos políticos mismos. ¿Cuáles son los derechos políticos? Creo que todos tenemos una idea, una intuición, pero creo que no se ha planteado con todo rigor cuáles de los derechos que consideramos derechos políticos realmente lo son y cuáles no lo son. Yo creo que no hay ninguna duda en que son derechos políticos los siguientes. El derecho general de participar en asuntos públicos. Esto es algo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo formula así, pero si ustedes revisan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así se formula. El derecho político esencial es el derecho de participar en los asuntos públicos, y esto ya se concretiza en otros derechos particulares. Alguna constitución de algún Estado sí establece o establecía este derecho en esos términos, y es un derecho que es tanto individual como colectivo. El segundo derecho político, sin duda, es el derecho de votar y de participar en consultas populares, y correlativamente el derecho de ser votado, el derecho de poderse postular a un cargo público, el cual sería también el fundamento de las llamadas candidaturas independientes. Y luego puede haber alguna duda si los siguientes derechos son derechos políticos en sentido estricto. Tenemos el derecho a ocupar cargos públicos. Es un derecho que está reservado a los mexicanos, a los ciudadanos mexicanos, como sucede también con el derecho de votar y ser votado. Aquí yo creo que el elemento importante no es tanto el de la ciudadanía, sino preguntarnos cuál es el efecto de la esfera política. Y aquí muchos sociólogos nos dicen que la política es aquel campo de la sociedad donde se toman decisiones colectivas obligatorias. Entonces, si al ocupar un cargo público hay la posibilidad de tomar estas decisiones o de participar en decisiones colectivas obligatorias, entonces estaríamos evidentemente ante un derecho político. En segundo lugar, el derecho a formar partidos políticos y asociaciones políticas nacionales. Aquí la pregunta es si se trata de un derecho político independiente o una modalidad autónoma del derecho de asociación. Una vez formados los partidos políticos, pues tienen una serie de derechos. No hay duda de que son derechos políticos, el derecho de participar en la vida política, pero el formar a los partidos, esa es la pregunta. Yo personalmente me inclino por esta idea de una modalidad autónoma del derecho de asociación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me parece que también ha establecido ese criterio, ¿no? Que se tiene que analizar como un derecho autónomo, independiente del derecho de asociación general que está en el artículo 9 de la Constitución. Y finalmente también nos podemos preguntar si la posibilidad de presentar iniciativas de ley es o no un derecho político. Aquí también se establece que es una prerrogativa de los ciudadanos mexicanos, pero no es un derecho de decisión, no se está participando al menos de manera directa en una decisión, porque pudiera ser que el Congreso no aceptara la iniciativa que presentan los ciudadanos. Bien, voy a entrar entonces ahora en materia y analizar los cambios principales que trae esta reforma en materia de derechos políticos y participación ciudadana. El primer cambio importante está en el artículo 35, fracción segunda, que dispone lo siguiente: el derecho a solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Bien, como sabemos, hasta el día de hoy, la situación que tenemos es una situación de monopolio de los partidos políticos en el registro de candidatos a las elecciones federales.
Y esto ha sido una situación muy criticada, incluso hay quien considera que esto es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales. Recordemos el famoso caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte finalmente no le dio la razón al doctor Castañeda en este punto, pero sí señaló quizá la conveniencia, la necesidad de revisar esta situación, y creo que eso ha generado un estado de clima, de opinión, que al final pues es el que ha llevado a que se acepte esta posibilidad. Yo coincido con la sentencia que dictó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace bastantes años, a propósito de un asunto en que un ciudadano impugnó la negativa a registrarlo como candidato en unas elecciones en el estado de Michoacán. Creo que es una sentencia de hace por lo menos 15 años. Y en esta sentencia lo que se dijo fue que, por un lado, el monopolio de los partidos políticos no era contrario a la Constitución, es decir, la Constitución era compatible con esta situación de exclusividad de los partidos en la postulación de candidatos, pero tampoco estaban prohibidas las candidaturas independientes en la Constitución, de manera que era el legislador ordinario que podía determinar si se aceptaban o no las candidaturas independientes. Es decir, la Sala Superior señaló que se trataba de un derecho constitucional de configuración legislativa. Está establecido en la Constitución, pero las modalidades y los alcances del derecho era algo que estaba reservado al legislador en la materia electoral. Bien, esto de las candidaturas independientes realmente es algo muy complejo, y comentaba yo hace unos minutos que no me gustaría estar en los zapatos de los legisladores que tienen que ver la manera de configurar de manera completa esta situación, porque realmente hay muchas cosas que poner sobre la balanza. Por un lado, si tomamos en serio la idea de que los derechos políticos de los ciudadanos son derechos humanos primarios y originales, si nos tomamos en serio esa idea, tendríamos, creo yo, que llegar a la conclusión de que los ciudadanos deben tener la libertad y la posibilidad de postularse por sí mismos a cargo de elección popular. Este es el argumento fuerte con el que se ha insistido de por qué los ciudadanos, si son los ciudadanos, si son los que tienen el poder de decisión, no van a poder postularse como candidatos. Pero por el otro lado, hay que ver que en los sistemas políticos contemporáneos los partidos políticos son piezas esenciales para canalizar la participación política, porque la participación política no organizada es muy difícil. Vivimos en sociedades complejas donde todo tiene una forma organizacional. Vivimos en una sociedad de organizaciones, como dicen los sociólogos, ¿no? Todo, ¿no? Los clubes deportivos y las iglesias y los partidos políticos y las empresas, todos son organizaciones, y esto implica una manera de conjunción de esfuerzos que permiten lograr objetivos sociales. A veces incluso los ciudadanos en lo individual somos tratados como si fuéramos organizaciones, ¿no? Hay que presentar declaraciones de una serie de cuestiones, pues un poco nos tratan como si nosotros fuéramos también una organización con estas posibilidades. De manera que podemos ver con claridad que cuando en los sistemas políticos no hay un sistema fuerte de partidos, pues se generan muchos problemas y hay muchos riesgos y amenazas si abrimos la puerta a las famosas candidaturas independientes. Tenemos entonces quizá una cierta paradoja en el hecho de que un sistema basado en partidos políticos, la posibilidad de las candidaturas independientes puede socavar y debilitar a los partidos y por ende también al sistema político, si esta posibilidad abre las puertas al populismo, a la fragmentación política. En otros países de América Latina podemos ver con claridad que muchas veces estas candidaturas independientes, en el sentido de que no están apoyadas por partidos políticos establecidos, pues a veces han ganado los candidatos, pero tienen grandes dificultades para gobernar porque no tienen un respaldo en el Congreso. Finalmente, esta cuestión de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no las podemos ver de manera independiente. Es cierto que tenemos un sistema donde se elige de manera
independiente al titular del Ejecutivo y a los miembros del Congreso, pero la verdad es que tenemos que generar mecanismos de colaboración. Entonces, tiene mucho sentido que al menos los candidatos a la presidencia tengan el respaldo de algún partido establecido que permite en un momento dado negociar y generar mayorías en el Congreso. Entonces, aquí está el tema de que hay que hacer una ponderación entre los derechos ciudadanos, que hemos dicho que son derechos humanos y derechos originarios, y la integridad del proceso político democrático como dos valores constitucionales igualmente protegidos. Yo creo personalmente que el monopolio de los partidos políticos en el registro de candidaturas es aceptable bajo dos condiciones. Una, que no se exija a los candidatos ser militantes de los partidos políticos, y esto es algo que tenemos así en México. Alguna puerta se abre para quien no tiene una afiliación partidista, y los mismos partidos pues han visto una ventaja en incorporar ciudadanos externos, ¿no?, de la sociedad o que tienen algún liderazgo social, hacerlos candidatos y lograr su elección. La segunda condición es que esté relativamente abierta la posibilidad de crear nuevos partidos, y este es un punto que creo que sí es problemático, porque la reforma que se hizo en 2003 restringió, puso condiciones más severas para la creación de nuevos partidos políticos. Esto se planteó en una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte aceptó que era constitucional, pero yo creo que tuvieron incluso alguna duda. Y aquí también hay un tema difícil. ¿Qué es mejor? ¿Poner restricciones a la creación de nuevos partidos como para asegurar una cierta seriedad en el funcionamiento político, o abrir y facilitar la creación de nuevos partidos y dejar que sean los ciudadanos, sean los electores, los árbitros, los que digan quién se va y quién se queda en materia de partidos políticos? Ahora tenemos una situación nueva. La Constitución acepta las llamadas candidaturas independientes. No era necesario, como decía yo, ponerlo en la Constitución, bastaba que el legislador ordinario lo permitiera, pero bueno, estaba claro que los intereses de los partidos iban a ser muy difícil que se aceptara. Entonces, ahora es un mandato constitucional. La Constitución ordena que se permitan las candidaturas independientes, y entonces ahora el legislador ordinario, tanto federal como de los estados, tiene que incorporarlas en las leyes electorales, pero al mismo tiempo se le delega a este legislador la facultad de regular todos los aspectos que implica la aceptación de estas candidaturas. Y la verdad que son cuestiones bastante espinosas. Insisto yo que esto es algo complejo, porque hay que definir requisitos para el registro de los candidatos, por ejemplo, si se va a exigir un cierto apoyo en un número de votantes, y aquí pues se puede poner el umbral alto o bajo, dependiendo de si se quiere facilitar o dificultar. Se tiene que hacer previsiones respecto al financiamiento, porque si no, no puede haber ninguna equidad en la contienda. Tendrá que haber relativamente una rendición de cuentas respecto del dinero si se llega a realizar las campañas. Tendrá que haber reglas sobre las campañas, reglas sobre el acceso a los medios de comunicación, y un largo etcétera de cuestiones que se tienen que definir. Y quienes están ya pensando en esto, pues seguramente sufren dolores de cabeza para ver cómo se puede hacer, porque aquí también hay que encontrar un equilibrio. El legislador ordinario no puede hacer una regulación de tal manera que sean prácticamente imposibles estas candidaturas. Ese es un riesgo y es una tentación. Pero por el otro lado, creo yo que tiene que establecerle algún tipo de limitaciones y restricciones, justamente en interés, no por limitar los derechos de los ciudadanos, sino en interés del proceso político y electoral en su conjunto. Y aquí incluso habría que pensar, creo yo, a nivel de federal al menos, si esto de las candidaturas independientes debe abrirse para todos los cargos de elección popular. La Constitución no lo dice, pero a lo mejor podríamos decir para la presidencia no, y para los diputados y senadores sí.